Es de público conocimiento lo que ocurrió el último domingo en la República Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero claro, aquello que pasa en el distrito más importante del país tiene repercusiones en el mapa político y hoy estamos ante un escenario sumamente complejo para el gobierno nacional, con un gobierno a nuestro criterio debilitado y con un peronismo que empieza a reorganizarse. Hay un factor que me parece clave también en torno a lo que dijo este proceso electoral. Durante este periodo el gobierno nacional intentó atacar permanentemente, de hecho lo hizo al kirchnerismo. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires se comenzó a hablar de peronismo nuevamente. Y allí hay un marco también de cambio conceptual en función, obviamente, de lo que implicó el impacto de este proceso electoral. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Fermín Pacheco para analizar precisamente lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires este último fin de semana. ¿Cómo está, Fermín? Bueno, buenas tardes, Gus. Un placer estar acá con ustedes. Y la verdad coincido con lo que decís, digo, más allá que estamos hablando importante en términos electorales, obviamente que nuestro compatriota de otras provincias lo entienda en esos términos, es fundamental. Sí, yo creo que, a ver, hay dos cosas lo separo, digo. Primero, hacer un poco la- el análisis de lo que fue la elección, que fue una elección muy, muy interesante en cuanto a noticias, en cuanto al proceso que se está dando, en cuanto al peronismo, digo, en su conjunto, digo, creo que el análisis que deja es que Axel toma una decisión acertada en el desdoblamiento, Ujú. obviamente atémoslo al futuro y a lo que pueda pasar en octubre, pero vimos si queremos verlo en términos políticos, un aparato con los intendentes que obviamente visitaron sus municipios y ratificaron la conducción, y obviamente la gestión que vienen haciendo. Más allá de la falta de acompañamiento del gobierno nacional y todo lo que el gobierno nacional viene ausentándose y corriéndose del eje del problema de la provincia de Buenos Aires, como el resto de las provincias. Eh, Después, obviamente, yo creo y entiendo, digo, la figura del gobierno de seguir pegando y horadando un poco la figura de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, de hablar de que el kirchnerismo es el terror de los mercados y un poco eso está bien, es la figura obviamente que ellos eligieron durante y eligen durante muchos años, ya sea Macri, Milei o las oposiciones obviamente al peronismo, kirchnerismo de hace bastantes años, vienen eligiendo esa figura como algo que tratan de hacerle entender a la gente o hacerle creer a la gente que es el mal de todo, la cuestión de todos los males de Argentina. Eh, es una figura que obviamente la gente, o sea, el antiperonista compra y generalmente también un porcentaje mayor también del peronismo propio que es más reaccionario al kirchnerismo, termina incluyendo también, incluye también algunas rupturas internas que hemos visto, por ejemplo, no sé, en el último tiempo Randazzo o algunos dirigentes que jugaron por fuera del peronismo oficialista, vamos a decirlo, en su conjunto, la mayoría del peronismo. Bueno, pero ahí te hago un punto. Los que se fueron, ¿no? Por distintas razones y terminan siendo funcionales a los sectores más reaccionarios de la Argentina que están al servicio del poder oligárquico. No han cruzado un límite a los cuales les va a costar volver, digo, porque hay otros sectores, Moreno, por ejemplo, que se fue, jugó su juego, pero volvió. Grabois juega críticamente, pero juega adentro, no se va y no rompe. Pero hay sectores que sí rompen, ¿no? En estas últimas horas vimos una foto de Cristina Fernández con Urtubey, digo, pero más allá de esto, eh, también implica el hecho de que hay muchos sectores a los que hay que ir a buscar. Por ejemplo, el sector de Pichetto también está tratando de arrimar el bochín, como quien dice, pero sabemos que jugó o cruzó una línea muy delicada, ¿no? También acercándose a sectores que históricamente fueron enemigos del peronismo. Mira, yo esa cuestión de amigos o enemigos,
la pongo muy en un tamiz que, digo, hay algunos dirigentes, algunos cuatro dirigentes, los cuales yo creo que sería muy difícil sentarse después de que cruzaron esa línea que bien vos mencionás. Eh, Te traigo el ejemplo de Scioli, por ejemplo. Scioli que fue funcionario, es funcionario de la Libertad Avanza y con todo lo que conllevó, digo, tuvimos una experiencia de que fue candidato nuestro en el 2015, digo, y varias funciones, pasó por varios cargos en el Ejecutivo Nacional en los gobiernos peronistas. Yo creo que cruzó una línea que yo diría que es bastante irreversible. No digo irreversible por completo porque ya sabemos cómo es esto. ¿Quién iba a decir si no que el candidato de 2019 iba a ser Alberto Fernández después de la cantidad de críticas y cuestiones bastante disruptivas y confrontando con el gobierno de Cristina? Eh, o Massa, por ejemplo, que también fue un dirigente que fue muy crítico. Hoy en día tenemos un frente muy amplio, creo que hay que contenerlo en su mayor caudal de expresiones, obviamente, entendiendo que el peronismo es frentista, es muy amplio. Tenés peronismo de izquierda y tenés peronismo de derecha también. Y en el medio tenés ¿Existe, un montón. existe eso en el peronismo? Porque a mí me cuesta entender que hay un peronismo de derecha o un peronismo de izquierda. Yo creo que hay distintas corrientes dentro del peronismo que en tanto y en cuanto no se alejen de la base doctrinaria, siguen estando adentro. Ahora, cuando me dicen peronismo de izquierda, peronismo de derecha, ya empiezo a sospechar porque me hace ruido, ¿no? ¿Desde dónde vienen? ¿O qué Mirá, pretenden yo en creo que el tema? peronismo hoy en día es mucho más amplio de lo que uno puede imaginar en base a la doctrina y en base a las diversas cuestiones que obviamente el general nos enseñó y hay acabadas, acabados libros explicándolos y obviamente cualquiera Mm, puede acceder a eso. Ahora, el peronismo en su amplitud tiene diferentes expresiones que tienden más a ver las cuestiones más desde el lado social, por ahí una cuestión más de un peronismo de izquierda, y hay peronismo que tiende a ver de una cuestión más acercada o más cercana por ahí inclusive a, vamos a llamarlo así, un peronismo de derecha. Eso uno lo ve, eso conmigo. pero ¿qué sería la izquierda y la derecha dentro del peronismo, Fermín? Bueno, yo te puedo Porque, llevar a algún porque la ejemplo. izquierda, porque no existe el peronismo marxista, por ejemplo. Te voy a llevar un ejemplo. Mira, por ejemplo, si vos llevas a un peronismo de izquierda, podés llevarlo a Juan Grabois, por ejemplo. Una expresión como la de Juan Grabois es una expresión probablemente de un peronismo más de izquierda o que tiende a ver una mirada, la política de un lado más izquierda, por ejemplo, Itay Hackman o esa facción o ese sector del peronismo. Ahora, vos por el lado más derecha podés tener un Pichetto. Claramente podés tener un Pichetto dentro del peronismo, que es una expresión que no tiene, a ver, si uno lo siente y decís, no tiene nada que ver en su base conceptual y cómo ellos elaboran o ven la política diaria o cotidiana, o cómo Claro, resolverían problemas. Ahora, pero insisto, ¿a la izquierda de quién están y a la derecha de quién? Porque no, Perón, bueno, porque el Perón ámbito, trazó, porque Perón trazó muy claro los lineamientos del peronismo. Y quien se desvíe de allí, de ahí, ya deja de ser peronista. Digo, bueno, pero lo por estamos eso llevando. existe una doctrina. Claro, no, está bien, pero por eso lo estamos llevando a un punto donde vamos decimos cómo analizamos el peronismo hoy en día. Digo, uno después podrá hacer el análisis más que si está más alejado del peronismo digo, y hacer esa cuestión más de peronómetro que está bien, digo, hay que hacerla en algún momento y hay que sentar bases y decir, bueno, que para mí, obviamente, y el otro día lo escribí en una nota que la compartí con vos, que la ¿Mm? compartieron los compañeros de Agenda de Prensa, es un poco eso, es la necesidad, obviamente, de post elecciones, post calendario electoral del peronismo de sentarse en su amplio conjunto y de escribir puntos de un programa, de escribir puntos sobre distintas temáticas. Y esa es una de las cuestiones que para mí le faltan. Pero bueno, no me quería adelantar. Quería analizar un poco el peronismo en su conjunto de hoy en día. Pero bueno, nada, el calendario electoral lo que nos dejó es una gran victoria en la provincia de Buenos Aires y por sobre todas las cuestiones de lo que uno podía llegar a esperar. Eh, Te traigo un número para que nada más lo veamos. De los 135 municipios, el peronismo ganó 100. Ujú, ujú. Y algunos municipios aportaron muchísimo, digo. Eh, los dos municipios que más aportaron, si mal no recuerdo, es Loma de Zamora y La Matanza, que en los dos sumaron más o menos, uno que creo que Lomas aumentó casi 100.000 votos, le sacó diferencia a la Libertad Avanza, y La Matanza llegó casi a 200.000 votos, o sea, estuvo ahí cerca de los 200.000 votos de diferencia entre el peronismo
y la libertad avanza. Después, bueno, nada, obviamente saber que Milei ganó en 33 municipios de la provincia de Buenos Aires, y el resto, bueno, fueron distintas expresiones que estaban Somos y algunos otras expresiones que ganaron un municipio, no me acuerdo bien quiénes eran. Pero bueno, nada, la gran victoria del peronismo de ganar por casi 14 puntos eh, es es una mirada y es una expresión obviamente de que, bueno, la decisión de Axel en principio fue muy acertada, la de desdoblar, plantándose contra una facción del peronismo que le decía que no era acertado, que no estaba de acuerdo, digo, todo lo que sucedió. Pero bueno, Axel demostró y además demostró, me parece, en el análisis, un poder de consenso y un poder de síntesis de diversas facciones del peronismo, diversos de representaciones del peronismo, en el cual aglutinó todo y trabajó de forma muy inteligente y muy productiva la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo crees que impactó también en esta elección el ausentismo? Porque ahí hay una clave también para discutir, ¿no? Mira, yo tengo una mirada de eso, que obviamente es muy personal, digo. El ausentismo lo venimos viendo en reiteradas provincias, en reiteradas elecciones provinciales. Digo, la provincia de Buenos Aires no es algo llamativo, digo, en el marco en el cual estamos, en el cual estamos obviamente sometiendo la participación electoral, obviamente, a los cronogramas y la cantidad de gente y participación electoral. En base a eso, creo que inclusive fue un poquito mejor de lo que venía siendo en términos generales las elecciones, por ejemplo, en Santa Fe y no me acuerdo, creo que Chaco fue la otra provincia o no me acuerdo qué otra provincia también, pero fue un poquito mayor a eso. Y Corrientes. obviamente, Corrientes, perdón, ahí está. Corrientes, y obviamente en ese marco la provincia de Buenos Aires, bueno, nada, fue una elección bastante mejor de lo esperado en cuanto al, obviamente, al resultado por el peronismo fue mucho mejor de lo que esperaba, pero también en participación electoral. Obviamente entendemos y vemos que hay una baja, hay una merma en la participación electoral, obviamente producto de varios factores. Puede ser el económico, puede ser el descontento, puede ser la falta de representación, puede ser la falta de diálogos, consensos que por ahí se generan en algún territorio, hay diversos. Yo creo que el principal factor que representa eso es el descontento social que tiene la gente, obviamente, con un gobierno que lo castigó. Lo castigó, al oficialismo lo castigó y le mandó un mensaje que obviamente ahora cuando analicemos las reacciones del gobierno nos vamos a dar cuenta de para mí en términos no lo entendió o no lo quiere entender. Bueno, a priori da la impresión de que es así, ¿no? Porque, por ejemplo, acaba de vetar dos leyes importantes, como la que tiene que ver con la ley de emergencia sanitaria que afecta al Hospital Garrahan y por otro lado la ley de emergencia universitaria. Ya dijo que no va a aplicar la ley de discapacidad y se espera que en las próximas horas vete la ley de ATN que impacta directamente en las distintas provincias. En el medio arma una mesa con gente ya conocida, que son los que se pueda decir le- que son aquellos mismos que han llevado esta situación al país y propiamente el gobierno, por ende no cambió absolutamente nada y desde ahí tratará de seducir a algunos gobernadores que en principio ya empezaron a darle la espalda, por lo menos una gran mayoría. Porque obviamente lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, si uno lo mira en función de lo que implica cada una de las identidades provinciales, va a tener su propio impacto para aquellos que queden pegados con la gestión de Javier Milei. Sobre todo porque también en las últimas horas los datos económicos siguen siendo malos, ¿no? Cae el consumo independientemente de lo que implica la situación inflacionaria con los índices que pone el INDEC, que sigue siendo alta, una inflación del 1,9% mensual es muy alta y ellos mismos cuando la inflación aún estaba por debajo de esa línea se quejaban, ¿no? Están los cartelitos y el meme de Sturzenegger con Patricia Bullrich y el índice inflacionario ahí era de 1,6 más o menos, si no mal recuerdo. Bueno, estamos en una situación muy compleja donde también hay versiones entrecruzadas y donde existe una presión muy fuerte hacia adentro del gobierno por parte de aquellos sectores que hoy pretenden ostentar el verdadero poder y hablamos de los sectores oligárquicos representados por ese sector que se llama Círculo Rojo. Mira, sí, concuerdo plenamente con lo que vos decís, digo, es tal cual así.
haciendo un raconto un poquito de lo que veníamos hablando y para entrar en el tema que estábamos, que desarrollaste vos un poco de los vetos y la reconfiguración un poco del gobierno. El día domingo, el presidente de la Nación, muchos asesores o gente que está involucrada en la política te va a decir, para mí fue un error porque es reconocer una derrota del presidente de la Nación a una derrota en una elección provincial. Es una cuestión que probablemente tendría que haberse dado a la hermana o a algún funcionario. Creo que también por eso está el problema de que ahora también nombra un ministro del Interior, además de muchas otras cosas por las cuales que ahora entro en ese tema. Pero hay algún mensaje más grave, digo, en base a eso. Es una provincia que te demostró que al oficialismo lo castiga y le da una diferencia a la oposición de 14 puntos por sobre la fórmula local. Es un mensaje. Y el gobierno, a través del presidente, que da un discurso prácticamente para los pocos que lo vienen escuchando y lo vienen siguiendo y que estaban ahí, les dice prácticamente, mira, la hoja de ruta va a seguir siendo la misma. Y Ujú. peor, hay algo peor, hay un mensaje peor, que es el escenario. Lo hice rodeado de Patricia Bullrich, que podemos decirle, a ver, es casta, si en los términos de mi ley eso es casta, digo, acabados cargos y roles en distintos partidos políticos. Lo hice rodeado de Karina Milei, su hermana, secretaria general de la presidencia, que es una persona que tiene sospechas y creo que hay bastantes pruebas ahí a la fecha de hechos de corrupción y de porcentajes. Digo, ya tiene el mote que digo, no lamentable, pero lamentable por el hecho en sí, no se lo va a sacar nunca más, que es el del 3%. Y lo hice además rodeado de una persona que es el ministro de Salud, Lugones, que está sospechado y está involucrado en un tema como la de... no me va a salir el nombre ahora. Fentanilo. El fentanilo, ahí está, perdón, no me salía. El fentanilo, donde hubo más de 100 muertes. Entonces digo, si esa es la imagen que quiere dar el gobierno, me parece una gravedad y una cuestión bastante pobre. Digo, más allá de que estás perdiendo la provincia de Buenos Aires en términos electorales, la provincia más importante, por 14 puntos. Porque no es que la perdiste por 4, por 5, como yo vaticinaba. La perdiste por 14 puntos. Es un mensaje contundente de la gente. Después, obviamente, ya obviamente no hay mucho secreto en lo que él iba a decir, ratificando esto. Él ratifica un poco su agenda, que es la del déficit cero, es vetar la ley de financiamiento universitario, que obviamente eso lo que hacía era actualizar gastos por inflación y reabrir las paritarias. Veta nuevamente la ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica, que eso obviamente le pega muy, muy de lleno al Garrahan y al reclamo que vienen teniendo los médicos, que habla de una recomposición salarial y una exención del pago de ganancias y un aumento presupuestario, obviamente, para el sector. Y aún estratégicamente yo creo que lo hace, no veta, porque sabe que tiene 24 horas más, la ley de reparto automático de los ATN. Los ATN, obviamente, sabiendo que él tiene que negociar con las provincias, obviamente en una postura de mucha debilidad, porque no es el Javier Milei que todavía no había perdido la provincia de Buenos Aires. Yo digo, si yo voy y voy a negociar de una postura fuerte, de una postura yo soy el gobierno y me llevo puesto eh, cualquier dirigente o cualquier otro armador o lo que me enfrente, obviamente luchás y negociás de un lugar de poder. Yo creo que el gobierno hoy en día lo que está diciendo es, muchachos, por favor, ayúdenme. El mensaje del gobierno hoy en día de convocar a esta mesa y obviamente arma una mesa política que poco se entiende para qué es, nombra un ministro del Interior que la verdad que no tiene ni firma, ni nombramiento, ni fecha de nombramiento, ni jura del cargo en el horizonte, digo, entonces no significa nada, o sea, es nada más una foto y un tweet. Sí, Entonces, en ese sentido da la impresión, Fermín, de que el gobierno lo único que hace, más allá de ratificar el rumbo económico y político del país, es ratificar también su debilidad, ¿no? Porque acusó el golpe, eh, se le viene golpeando, viene golpeado de distintas circunstancias, como bien vos les decís, y no muestra capacidad de reacción. No es reactivo frente a lo que está en el mensaje del pueblo, por un lado, y el mensaje de aquellos que lo sostienen en términos de lo que implica el plan económico. Más allá de lo que ha obtenido en esta semana, que tiene que ver con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, diríamos que lo que se pone encima
es un yunque, ¿no? Porque que te apoye el Fondo Monetario Internacional frente al escenario electoral y frente a lo que implicó efectivamente la derrota del último domingo, no es un aliciente, sino es un peso extra del cual el gobierno no puede cargar, porque está demostrado que no puede cargar, ¿no? Bueno, ahí muestra las dificultades que tienen y uno diría, bueno, pero esto es mejor para el peronismo. Claro, sí, bueno, en términos electorales podría ser, pero representa también una situación de gravedad, porque Argentina está en una crisis de la cual va a ser muy difícil salir, digamos. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que por eso le apoya, ¿no? Porque dicen, sigan así que yo después quiero llevarme la que ustedes están haciendo, en términos criollos implica que Argentina va a estar en una situación muy compleja para lo que va a ser la era post-Milei, que muchos avisoran no muy lejana. No, pero obviamente, diciendo lo que vos decís, que es tal cual, el no vetar, obviamente, el reparto automático de los ATN es presionar nuevamente y vamos a decirlo en términos un poquito más elegantes, no boludear, pero sería como, obviamente, jugar con la voluntad de los gobernadores y decirles, yo a vos te voy a joder. Eh, Digo, nombraron un ministro del Interior, por ejemplo, nombraron a Catalán como ministro del Interior, que todavía no tiene nombramiento. Digo, no es formal, simplemente fue como si yo te dijese, Gus, ahora sos presidente de AGN Prensa. Y, y obviamente, a ver, Lule Menem recibió a Cedero, el gobernador de Chaco, Esdero, perdón, yo le digo Cedero, pero es Esdero, dejando obviamente plantado y pintado al ministro del Interior, que tendría que llevar adelante las negociaciones. Obviamente llaman a los gobernadores que son más afines, digo, como Frigerio y Cornejo, que obviamente van para ver qué pueden agarrar en este contexto, obviamente, de crisis interna del gobierno, porque es terrible lo que le está pasando. Eh, yo creo que por eso dejan la puerta abierta, obviamente, para decir, bueno, a ver quiénes vienen y quiénes se acercan, obviamente, con el tema de que voy a vetar en algún momento, lógicamente, voy a ver cómo hago, de vetar la repartición automática de las OTN, que recordemos, son aporte de las provincias. Que Nadie, son- nadie quiere hablar de esto, ¿no? Porque se cae a la corrección política, se le tiene miedo a la pregunta, pero en realidad hay que preguntárselo y hay que reflexionar. Llega en octubre. Mirá, yo, si vos me preguntás, te puedo hacer un análisis de tres cosas: la situación del peronismo, la situación de la libertad avanza y lo que pasó con el PRO, que es llamativo. El PRO se encargó, obviamente, de decir, no, bueno, se cruzaron y esto y lo otro, y un café muy pitucón ahí por Palermo Recoleta, límite Barrio Parque, que llama, bueno, no le vamos a hacer publicidad, pero está en Coronel Díaz y llegando a Libertador. Barrio Que se- Norte. sí, claro, que se Recoleta, sí. cruzaron y se encontraron Macri y Larreta. Ujú, ujú. Y eso es una reconfiguración, digo, en un Macri que hace 2 años apostó por Patricia Bullrich para la interna y le hizo un desplante terrible a Rodríguez Larreta. Digo, no coincido con ninguno de los dos, digo, pero obviamente el que tendría que haber sido fiel traicionó, como Patricia Bullrich, que duró 2 minutos, tomó un café, se nombró ministra y dijo, listo, ya está, me olvido del Nada, macrismo, nada nuevo tampoco. una experiencia fea. Y Larreta, que obviamente fijó su posición, dijo, listo, yo me voy, soy acorde a lo que digo, me corro, no voy a traicionar a nadie, simplemente yo hago mi experiencia y me voy. Se encontraron, no sabemos de qué se habló ni qué hablan hablado, pero bueno, obviamente uno tiende a pensar de, bueno, empiezan a unificar y a traer puentes porque no, o yo creo, digo, no sé, no ven como algo viable acercarse al gobierno o significar un chaleco salvavidas después de todo lo que hizo el gobierno, o se lo cobrará muy caro. Y después, nada, lo que hace la libertad avanza, digo, la necesidad de gobernadores, por lo que te representa el aparato oficialista en una provincia para lo que es octubre. Por eso, como te decía, dejan abierto un poco el veto a los ATN, eh, vuelven a ratificar el rumbo, arman esta mesa política, nombran un ministro del Interior, digo, entre comillas, nombro la de la mesa política y ministro del Interior. Tiene una interna muy fuerte, que es los carinistas contra los caputistas, pero de Santiago.
en todas sus versiones y aspectos. Obviamente los más reconocidos en lo que es el carinismo tenés a Lule, a Pareja, Pareja trae al Nene Vera, digo, todo el esquema de Karina, y en los Caputo, que son los denominados Peaky Blinder, que en eso tenés a todos los tuiteros, el Gordán, todo ese grupito. Qué grande que le queda ese calificativo, perdón. Sí, les queda muy, tampoco le subamos el precio. Ah, no, pero ellos se Dale. denominan así, se denominan los Peaky Blinders, es el De apodo de ellos. dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé, pero ellos viste que tienen ese aspecto, les gusta y se nombran así. En ese monte yo creo que ahí también está el que es un jugador clave en ese interna, que es Niffert, que le mandamos un saludo, seguro nos debe estar mirando, que es el titular de la CIDE. Que bueno, nada, ahí se empiezan, esos cortocircuitos eh, van a ir creciendo y van a seguir creciendo a medida que también las crisis, digo, vayan profundizándose y obviamente vayan creciendo. En esto yo creo que el gobierno no es que va a mermar la crisis, sino que le va a aumentar la crisis, sobre todo por lo que puede llegar a visorarse como un resultado negativo de cara a octubre. El gobierno está desesperado tratando de hacer, pero no encuentra respuesta. Hoy, creo que hoy o esta semana, esta semana no me acuerdo qué día estaban en Tucumán, Karina, que digo, lo Hoy, hoy. dejaron, hoy estaban en Tucumán, lo dejan a Milei en Buenos Aires y dicen vamos Martín Menem y Karina Milei. ¿Va a ser qué? No sé, porque la verdad es que es una apertura de campaña medio rara, que no, Sí, con no, un no, gobernador tucumano que en principio apoyó todas las políticas de Milei y hoy se cruza de vereda para criticarlo, ¿no? Teniendo no, en por eso, cuenta pero parte digo, en de un marco eso. donde los gobernadores no están de amor con el Claro. gobierno. Y Bueno, después tenés en el peronismo una incógnita muy grande, y perdón, voy a estornudar, una incógnita muy grande que es, bueno, el peronismo ganó la provincia de Buenos Aires. Accede a la conducción y ahí haremos un interrogante. Ganó las elecciones solamente por un porcentaje mayor al 14%, con una estrategia que al principio te podría decir que fue acertada, pero ahora, yendo para octubre, que es la nacional, y digo, la que también el gobierno la siente como la fuerte que le puede llegar a representar esto que vos me decías, la gobernabilidad. ¿Quién comanda del peronismo la estrategia para la campaña de octubre, de cara a octubre, el gobierno de octubre? Y creo que el gran desafío del gobierno, obviamente, despejando obviamente todas esas incógnitas, es del gobierno, digo, de la provincia de Buenos Aires o de los dirigentes del peronismo, armar una agenda futuro, armar una agenda que le acerque a la gente, armar una agenda que le permite interpelar las realidades de lo que le está pasando a la gente. La gente te demostró un descontento muy grande, no solo con el gobierno, sino con la política en sí, una apatía, que es la baja participación que viene mostrando en las distintas elecciones que hay, y que probablemente vaya a haber la misma participación o una baja participación electoral en octubre. Entonces creo que un poco eso es los planteos y las grandes cuestiones que debe resolver de acá, cuando, cuando se termine, obviamente, pues una agenda muy larga, es, bueno, cómo replanteamos y cómo retomamos agenda y empezamos a armar esa agenda y empezamos a trabajar estas agendas de cara a la construcción de los próximos años. vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Llega en octubre? Es muy relativo, todo depende un poco de la profundidad de las cuestiones en vilo que tiene el gobierno, que yo creo que no las tiene nada resueltas y nada tranquilas y están bastante nerviosos, que son todas las cuestiones judiciales que tienen, y que yo te diría que, a ver, es como yo te digo, mirá, cometés un ilícito y te vas corriendo del hecho, o estás en un lugar y cosas, y que salgas corriendo ya no es un buen indicio. Si no tenés nada que temer, no tenés por qué salir corriendo. Entonces, en ese término, a mí me parece que la tienen bastante complicada. No sé si de cara a la gobernabilidad, al tener que irse o no irse, pero sí la gobernabilidad y cómo poder funcionar, a poner a funcionar un gobierno nacional que no está dando respuesta a nada. Fermín, vamos a seguir obviamente aquí en AGN Prensa dando cuenta de lo que implica el análisis político nacional en un país donde no nos vamos a aburrir seguramente, por lo menos en este periodo. Cuando hablamos la última vez era un país y cuando estamos hablando ahora es otro país. Así que esto marca... Teníamos más incógnitas y ahora estamos contentos. Claro, había muchas más. Ahora tenemos certezas, por lo menos algunas, que empiezan a quedar claras porque se ha corrido ese manto de sospecha
que giraba en torno a la incertidumbre y ahora algunas cuestiones comienzan a encaminarse con un poco más de optimismo. Será hasta la Mandamos próxima. saludos a Katy Perry. Le mandamos saludos a Katy Perry que estuvo con Cristina y Eduardo Feynman entró de lleno. No, por favor, qué manera de no chequear información. Por favor. Se comen todas las curvas. Pero bueno, así estuvieron siempre. Gracias, Fermín. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima.